Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, Rubén Amaya Morales, en nombre propio y de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, todos ustedes seres amados. En gracia de Dios nos congregamos hoy 23 de octubre del año 2022 para reflexionar en torno a la meditación, que en gracia de Dios se hizo de la palabra proclamada el día anterior, sábado 22 de octubre de este año 2022, por obvias razones de espaciotemporalidad, conectar energéticamente en relación con una sintonía que se pretende lograr. En las redes sociales no aparece este proceso hasta el día posterior. Hemos de lograr un punto de articulación sincrónica en tiempo, espacio y modo. Se supone que es por no tener la suficiente visibilidad en el momento, en redes. En algún momento, Dios mediante, será así, que podamos tener con una sintonía eh, tanto ferviente, pero sí consagrada a la meditación en la palabra, en la Fundación Amaya, primero que todo. Segundo, la reflexión en la palabra de Dios, en este espacio de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Y tercero, mediante Dios, la contextualización de realidades, de experiencias de vida, de caminos de vida, en gracia de Dios, proceso de santificación, todos los días, día a día, hacerlo al unísono, de ipso facto, repentinizando, como se dice, una vida en miniatura que es un soplo, un segundo. Ese es nuestro anhelo en, poderlo lograr. Hablo en caso particular aquí en municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, por lo que concierne a este tejido propio, eh, colectivamente creciente, con las fundaciones que se acaban de mencionar en otros ámbitos de desempeño, ámbitos de el habitar exteriormente y de comulgar o común unión en aras de holgar procesos de vida con otros seres amados. Así que amorosamente invito a disponer en lo posible su meditación propia, autopensarse, contextualizar de su ser vida y obra en lo posible, si ven pertinente, conveniente y, y por tanto más que eficiente, ferviente este proceso. Bienvenidos a caminar en estos procesos de vida conjuntamente. Habrán de hacerlos. Son seres jóvenes, tienen sus ímpetus, sus fuerzas, sus energías, su ánimo de hacerlo por su propia cuenta y riesgo, a veces contando con Dios, que es en el caso que esperamos. Otros son indiferentes, pero no solo a estas edades, sino niños en procesos de crecimiento apenas, que no conocen de Dios, no conocen de estas oportunidades de vida de los mayores, por obvias razones de distanciamiento, de alejamiento, de dejamiento o dejación que otros hacen hacia ellos, eh, otros por resentimientos, porque ya han conocido de Dios y no quieren volver a saber de Él, eh, a todas las edades, pero en el caso de niños sobre todo, que por rebeldía hay también distanciamiento. Y en el caso nuestro de los mayores, ya habiendo caminado mucho, pues es mucho más lamentable quienes no se acerquen a Dios de alguna forma
Hoy en la palabra, en el Evangelio de San Lucas, precisamente nos congrega a meditar en aquel espacio-tiempo en que en el templo llegan dos seres de dos características o dos formas distintas de aproximarse a Dios. El fariseo, en representación de aquel pueblo judío hermano, que en su arrogancia, en su soberbia, en su ímpetu, presumen cumplir con la ley, alejando a otros para que cumplan de ella. Ha sido de las críticas que se han hecho históricamente por más de 5000 años, más en tiempo de Jesús que esa lectura, esa percepción y por tanto esa meditación propia para ver que hay, como hace escáner, lectura tanto interior del ser como del contexto y los acontecimientos allí, hace esa triangulación de inmediato, esa majestuosidad de nuestro Señor Jesús como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y conoce el todo y las partes y esas interacciones allí, en ese propio ser. Entonces sabe que no hay transparencia en su corazón, no hay coherencia entre ese sentir, pensar y actuar. Hemos denominado precisamente el espacio en gracia del Espíritu Santo de la meditación en Fundación Amayá, ser humus, como la tierra, y en humildad, ser mansos y no mensos por la razón, algo así, porque en el fariseísmo pues se proclama eso, cumplir en lo religioso, en lo político, en lo económico con todos los preceptos, pagar los impuestos, pagar los diezmos, pagar los estipendios, no cometer ningún pecado, tener siempre recordando allí en el Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo y a ti mismo. Pero en ese cumplirlo personalmente, no tienen en cuenta o lo vislumbran como algo inferior y se colocan por encima de quienes hacen su proceso, pero llegan a endilgar a quienes no lo hacen, a juzgar. Llegamos, porque también lo hacemos, bendito Dios. Tenemos ese comportamiento fariseico, esa actitud fariseica, esa mala voluntad de no querer hacer las cosas en la voluntad de Dios, sino hacerlo por nuestra propia voluntad. Y aquí es donde está el primer testimonio del ser representativo de una sociedad conformada por personas que quieren valerse por sí mismos, que hacerlo todo a su manera y presumir de todo. Ahora vendrán los momentos de desacierto, de equivocación, de error en este proceso de escuela, de enseñanza-aprendizaje, en esta escuela que es la naturaleza, para ahora sí echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al otro, al que él supone que es pecador, que es inferior, que es distinto. Entonces, en su arrogancia, este ser fariseo da gracias a Dios porque no es pecador como el otro publicano, que recauda los impuestos, que le sirve a Roma, al otro imperio, siendo ya este imperio judío, en la ley mosaica y cumpliendo pues estos preceptos. El otro le cumple a Roma y al César en los preceptos del derecho humano y la justicia humana. Es el otro estilo. El publicano, por su parte, en la oración, decía nuestro Señor Jesús ahí en el Evangelio de San Lucas, se reconoce a sí mismo pecador, muy distante, no se atreve ni siquiera a arrimarse al altar, a estar en la presencia de Dios y a pedir perdón en humildad. Dice nuestro Señor que de estos seres el último llega a su casa a paz y salvo, como se harían las cuentas en uno y otro lado, primero sirviendo
al pueblo judío por los preceptos religiosos y en lo político religioso y sus formas de diezmar o económicas, y el otro a hacerlo a su manera del imperio, la manera civil, la manera mundana del mundo, ambos representando el mundo en su manera de hacerlo, pero el fariseo muy cumpliendo al estilo del mundo, en la lógica del mundo, en lo inmundo de este mundo. El publicano, por su parte, aunque es del mundo, trata de salirse y abrazar a Dios, por lo menos orar, autorrecriminarse, que es la contrición, y establecer una relación con Dios con un compromiso que lo lleva a asumir esa responsabilidad para tratar de cambiar. Eso es lo que debe ser la oración. En esas dos maneras de hacerlo, pues uno podría decir, en gracia al Espíritu Santo, ahorita, especialmente antes de iniciar este momento, pedía su gracia para poder discernir allí que habiendo Jesús identificado estos dos tipos de seres, de grupos, de organizaciones sociales, el fariseísmo y los cobradores de impuestos, recordemos también que en algún momento nuestro Jesús llamaba a nuestro hermano Mateo, recaudador de impuestos, detrás del escritorio, y la gente teniendo la misma concepción que el pueblo judío tenía del pueblo romano, que eran vasallos, venían a explotarlos, a someterlos, el imperio, a esgrimirle no solo el pago de tributos al César, sino de sus bienes y servicios y de sus seres amados también, disponer de ellos, de todo, hasta que se le pagara hasta el último céntimo. Entonces no era muy bien visto el publicano que siendo judío se entregara a los romanos al servicio, yendo en contra del mismo pueblo judío, por lo menos cobrando por lado y lado, porque cobra indulgencias, ganan indulgencias con padres nuestros ajenos, para rendir tributo al César y para rendir tributo a Dios. Entonces hay una posible doble moral en muchos de ellos. Pero con nuestro hermano Mateo, siendo visto por nuestro Señor Jesús, Él es quien lo invita y lo llama. Y después va a cenar a su casa o a comer a su casa, Él lo invita, y vienen las críticas de los fariseos por estar comiendo con publicanos, con pecadores, según ellos, con los otros, y ellos se ven santos a sí mismos. Entonces, en ese proceso de sentarse a la mesa, ya no detrás del escritorio, sino al nivel circular, está la acción de humildad, la kenosis, en la que hace ese abajamiento nuestro Señor Jesús, bajado del cielo, para que se resalte el desvalido, el pobre, el afligido. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y es la sintonía en el Salmo, precisamente, Salmo 34. Y entonces allí se puede ver a la mesa, sentados con Dios, compartiendo el pan y el vino en la Eucaristía hoy domingo, día que dominó el Señor en la resurrección. Esa es la kenosis, el bajar a las profundidades, en todo ser similar a lo humano, al humus, a la naturaleza, menos en el pecado, porque no es criatura, fue engendrado por Dios, no creado, en María Santísima. Amén. Que así sea considerado por beneficio humano y de mantener esa fraternidad. Ayer se hablaba de la encíclica de Juan Pablo II, en particular su ocasión por la familia, ver allí que precisamente el futuro de la humanidad está en las familias, pero una familia concebida tanto a nivel biológico como social y cultural en esta cultura del camino al reino de los cielos. Por eso en esta práctica insistimos fervientemente, humildemente y también respetuosamente de ese libre albedrío, porque de esa otra vertiente que no se habla en el Evangelio hoy de San Lucas, el fariseísmo, el estilo de este mundo,
de lo inmundo de este mundo, la inmundicia, y el publicano que aún estando en este mundo y en la inmundicia y estar afectado por lo inmundo del mundo, paga a ver que no se cree rey del mundo, sino que asume con humildad que hay un rey, un rey en el reino de los cielos, que hay un Jesús, un Salvador en el reino de la tierra, invitando a ese proceso de restauración, de santificación. Entonces llega que acepta que hay un Espíritu Santo que le conmueve, en gracia de Dios, tiene la misericordia, que es infinita, para poder actuar en voluntad del Creador. Ese es el proceso. Pero hay esa otra tercera vertiente de quienes son apáticos, indiferentes. Y ese también es otro vestigio de civilización, de población, de, de grupos sociales que como persona, como institución, como se decía, como organización, no van en el orden natural, no van en torno a la creación, no van en torno a un creador, sino que son tibios, como se dice, ni para un lado ni para el otro, o sea, no acuden a Dios, pero tampoco se declaran del todo fariseos, son intermedios. Y ahí se mencionaba al inicio porque no han tenido la oportunidad o la voluntad o la gracia del Espíritu Santo de conocer de Dios, de quien les haga conocer de Dios o quien les enseñe el camino de Dios, de una evangelización. Otros porque tienen alguna disfuncionalidad orgánica, funcional, cerebral, discapacidad, algún trastorno por algún accidente, una accidentalidad que no les permita tener esa conexión, otros por convicciones de otras éticas, otras morales, otras creencias, no acuden a la divinidad y son pagados por sí mismos, como es lo que normalmente ocurre, que son esas autopistas, el yo, y en esa vivencia de que todo es placer, de que todo es hedonismo, de que todo es libertad, entre comillas, porque lo permite el derecho y les permite todo, un anarquismo, un libertinaje, eh, donde todos son Dios en sí mismo, y esa relativización la establecen en función de sí mismo, o sea, los demás son los malos, los otros, esos son los pecadores, yo estoy muy bien y yo no necesito a Dios, yo me voy a salvar solo, es que de todas maneras nos vamos a morir, de todas maneras lo aceptan, es más, también dicen, no, es que todos vamos para el cielo, también lo asumen y se abusa en esa condición de decir de que vamos para el cielo y que los malos son muchos pero que los buenos somos más, de una vez, pero como así, que entonces cuál es la moral ahí, que bajo qué verdad se habla de bien y de mal, y por qué hablar de bien y de mal, por qué no hablar de un balance, como hacen en muchas religiones, en el Tao, en el budismo, ¿cierto? Que están allí ambos y simplemente se busca una armonía entre ellos y aceptar esos egos, que es esa idolatría, que es esa preponderancia sobre ensimismarse en su autoestima exageradamente sobre los otros e incluso sobre Dios, e incluso sobre sí mismo, porque voy a mejorar, voy a ser excelente, voy a ser superior. ¿Relación a qué? El referente es en sí mismo, o sea, sigue el mismo egocentrismo, el mismo esnovismo, el mismo consumismo. Otros se abstienen, sí, no voy a hacer sobreconsumos, no voy a excederme, pero me abstengo, me sacrifico, me mortifico, pero para mi propio bien, o no hacerle mal a nadie. Entonces dejo de hacer el bien que me corresponde o que debo hacer o que estoy invitado a hacer, tampoco le hago mal a nadie, entonces no se juzgaría malo, pecaminoso desde lo cristiano, pero también por omisión se está afectando. Entonces hay por acción, por omisión o por una reacción indebida. Falta ver cómo reacciona este ser o uno como persona, cómo vamos a reaccionar frente a una agresión.
del otro, hermano, de otra persona, de otro ser vivo, o de lo que llamamos de la naturaleza, que ayer meditábamos en torno a los desastres naturales, que como tal no son más desastres humanos, antrópicos. Gustavo Wilches Chaus, entre otros, que así lo han definido. Pues, también Naes, hablando de la ecología profunda, pues ve que son acontecimientos naturales, pero en un nivel muy superficial, siendo que existen en profundidad realmente movimientos, dinámicas, que esa es la vida, esas relaciones sintergéticas. Gracias a Dios, un paréntesis, Carlos hablaba en estos días, el 20 de octubre, en un espacio de redes sociales con Mauricio de Sintergética, hablando sobre medicina natural, medicinas alternativas y medicinas geomedicina, particular Carlos, con esencias minerales y todo esto, para buscarlo allí en redes sociales, que Carlos ha sido pues de la Escuela de la Conciencia Ambiental y uno de los pioneros en estas conversaciones con el suscrito y de estos caminos de vida tejidos en torno a experiencias propias y experiencias compartidas y experiencias que ya se han promovido en diferentes espacios, en ASMEDAS, Asociación de Médicos de Antioquia, cuando él hacía su conferencia Las pandemias, los miedos y el medio, cuando el suscrito hacía la presentación con Víctor Daniel Calvo y unos estudiantes de medicina de la Universidad Remington, en la experiencia que se tuvo en Oasis, el llamado basurero de Medellín, del área metropolitana del Valle Aburrá, que hoy en día es un asentamiento domiciliar, pese a que hay ahí enterrados residuos sólidos, basuras. Entonces estudiábamos allí por aquel entonces enfermedades respiratorias agudas desde una perspectiva ecoholística, ecológica, holística y social, con el grupo de Gisafaco, de medicina comunitaria de la Remington. Sí, es muy destacado allí el enfoque social y holístico, sociohumanístico, comunitario, por la vinculación de la salud pública con la medicina clínica, que esta universidad hace gala de ello, en tener además de la práctica médica, de tener además de la investigación propia de la medicina, de digamos el año rural, que es como una especie de investigación-acción, hacer una investigación teórica, una tesis, un trabajo de grado. Entonces ahí se están tejiendo tres vertientes de la formación, que son las misionales. Investigación, la proyección social, que vendría a ser la extensión, y la educación, que es la formación misma aquí integral, porque hay un compromiso social, una vinculación ética y moral de responsabilidad social de las instituciones para cumplir como una especie de ética aplicada a la medicina. La medicina clínica sale del laboratorio, sale del consultorio, sale del espacio cerrado para vincularse en un laboratorio natural, lo que Velasco llama, o González, el boliviano, aula mente social. Entonces allí es fundamental ese tipo de apreciaciones. Vale entonces considerar para hoy esa puntualización, invitando amorosamente a la oración, pero una oración con una meditación previa y obviamente ayuno y acción. Hacer un verdadero sacrificio de renunciar a esos egos, esos apegos, a esos desasosiegos que causa precisamente el dolor, producto de las malas decisiones que, dan sufrimientos para sí mismo, para otros, para la comunidad. Y ahí es donde viene toda la necesidad de amalgamar, pero dejar ese proceso de mistificación en cada ser y todos haciendo la circulación, hablemos de los trompos, esa amornización. En el amor es donde nos podemos y nos debemos, y realmente es el único camino para poder tejer allí como
Pierre Teilhard de Chardin decía biosfera, noosfera y anemosfera, en esas dimensiones de este peregrinar hacia la vida eterna en esta cultura del orden natural. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos, un abrazo fraternal. Dios mediante estaremos sintonizando, quizá esta tarde hacemos la grabación para el día de mañana, si no mañana de temprano, Dios mediante. Hasta pronto, feliz, santo y bendecido domingo.